sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es la roca eterna de nuestra salvación. Señor, tú has sido un Sembradores de la Buena Semilla presenta Historia de la Iglesia de Cristo. Séptimo período. La Iglesia actual. Del año 1900 al 2011. Nos has cubierto de todo mal. Carta a la Iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14. De generación en generación nos has librado. Refugio nuestro, castillo nuestro. Introducción. Secuencia anterior y contexto. Edición especial. Iglesia Los Amigos. Área Hispana. Dios le bendiga, pueblo de Dios. Gracias por seguir con este estudio. Presentamos ahora a usted el último video de la serie, los últimos 111 años de la historia de la iglesia, el periodo de la Odisea, el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Un periodo que terminará cuando el Señor venga por segunda vez. Soy el pastor Amílcar Sosa, soy el supervisor de iglesias de la Junta Anual del Suroeste en California y Dios me permite estar aquí en Estados Unidos por hace unos 18 años y estoy en la Iglesia Evangélica Amigos de la ciudad de Bell. El siglo XIX, final del periodo de Filadelfia, trajo una explosión de las iglesias evangélicas llamadas comúnmente protestantes. Término que empezó siendo despectivo, pero que a la fecha algunas denominaciones conllevan gustosamente. El Evangelio reformado llegó de Europa, principalmente de Inglaterra, a Estados Unidos. De este país se extendió hacia América Latina, por medio de sus misioneros y colportores. Dos funciones que muchas veces se ejercían por la misma persona. Colportor es quien vendía Biblias y hacía labor evangelística. El auge de expansión hacia el sur de América fue a partir de 1870. En México, la libertad de culto llegó a partir de las leyes de reforma, y su principal promotor, el presidente Benito Juárez, quien asistía a varios cultos protestantes, con el propósito de reforzarles y tratar de equilibrar el poder con la Iglesia Católica. Algo que obviamente no se consiguió, pero al menos ayudó a establecer una base evangélica en México. Sí, en toda América, la Iglesia Católica no pudo contener más la entrada del protestantismo, aunque sí frenarlo, pues su posicionamiento en la cultura, el comercio, en las escuelas y desde los gobiernos continuó ejerciendo su primacía y casi exclusividad por 100 años más. Las iglesias cristianas, otro nombre más acorde, crecieron a lo alto y a lo ancho, es decir, en compromiso espiritual y en cantidad de creyentes. La luz, la revelación progresiva, el entendimiento, el aumento del conocimiento, la libertad de expresión y pensamiento, la aparición de numerosos institutos bíblicos, todo ello contribuyó a que la enseñanza bíblica fuera de mayor alcance y de mayor profundidad. Esto mismo convirtió a cada cristiano en un potencial evangelista, o al menos en un portador de las buenas nuevas, multiplicándose exponencialmente año tras año el número de creyentes evangélicos. Al llegar el siglo XX, la plataforma está puesta. Hay grandes movimientos llamados históricos, como son la Iglesia Luterana, Presbiteriana, Metodista, Los Amigos, Bautista, etc., para diferenciarlos de los movimientos modernos que surgen a finales del siglo XIX y principios del XX. El movimiento más grande que surge en ese tiempo conglomera hoy a millares de iglesias, agrupadas bajo grandes denominaciones o independientes. Es el movimiento
pentecostal. Más tarde, en la segunda mitad de este periodo, surgen las iglesias de restauración, y ya al final del siglo, hacia nuestros días, se le conoce a un sector modernizado del pentecostalismo como neopentecostales. Los cismas. Paralelamente, la Iglesia Católica sigue sufriendo cismas o separaciones. Grupos de creyentes dejan la Iglesia Católica y se unen a las iglesias protestantes, proceso que ha venido sucediendo desde la Reforma sin parar hasta nuestros días. En 1861, el sacerdote mexicano Ramón Lozano funda la Iglesia Mexicana. La Iglesia de Montemaría, en México. En diciembre de 1996, la segunda congregación católica más grande del país, dirigida por el sacerdote Aurelio Gómez Velázquez, en su experiencia al nacer de nuevo y proclamar a Cristo, renuncia a la Iglesia Católica adoptando la doctrina anabaptista. También hubo movimientos separatistas dentro de la Iglesia Reformada histórica, como es el caso de Santiago de Chile. De la Iglesia Metodista expulsan a un grupo por adoptar formas de culto pentecostales, creando la Iglesia Metodista Pentecostal. En poco tiempo, es más grande que la Iglesia Madre. Casos parecidos ocurrieron en varias denominaciones y distintos países. La modernidad llega a través de formas de culto más liberales. Así, el mundo evangélico también se divide en conservador y moderno, además de muchas subdivisiones, pero la diferencia básicamente es de liturgia, en doctrinas no fundamentales, ya que, aunque separados exteriormente, la mayoría permanecen unidos espiritualmente en las doctrinas fundamentales de Cristo. Analogía. Carta a la Iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14-22. En figura con el período actual de 1900 a la venida del Señor. Texto bíblico. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es la única de las 7 iglesias que no recibe ningún elogio del Señor. El nombre, la Odisea, significa juicio de las naciones. La ciudad, ciudad en Asia Menor situada en Frigia, la fundó el Seleucida Antíoco II en el siglo III a.C., y la nombró en honor de su esposa, Laodice. Era una ciudad tan próspera en su comercio que después de un terremoto desastroso en el año 60 después de Cristo, se dio el lujo de rehusar el subsidio imperial ofrecido para su reconstrucción. Dices que soy rico. Su situación sobre una transitada carretera hizo de ella un centro bancario. Sus productos distintivos eran ropas de una brillosa lana negra y polvos medicinales. Apocalipsis 3:18. Sin embargo, tenía la desventaja de que su ubicación la obligaba a abastecerse de agua desde las termas de Hierápolis por una red de tuberías. El agua llegaba tibia y provocaba vómitos en muchos casos. Apocalipsis 3:15. Figura en el período histórico, año 1900 hasta la segunda venida del Señor. Se considera el período de 1900 hasta que venga Cristo. Justamente al inicio de este siglo surge un nuevo grupo de iglesias modernas, haciendo grupo aparte de las tradicionales. El mundo moderno y sus atractivos, la buena economía, el humanismo, el ecumenismo, la ligereza y rapidez con que se vive, hacen marco para identificar a la iglesia de la Odisea con este período. Ciertamente muchas iglesias se han vuelto más activas, agresivas, prósperas, pero al mismo tiempo más tolerantes con el mundo. Tibieza espiritual. Figura y mensaje a la iglesia y al cristiano de hoy. Parece agresivo decir que el periodo de la Odisea corresponde a nuestra época, y más aún que nuestras iglesias coincidan con Apocalipsis 3, 14 al 22, pero así está escrito.
Y en cuanto a la interpretación, no es de este autor, es algo muy comentado. Sin embargo, esta es una figura y ciertamente tiene aplicación actual en cuanto al período histórico, pero también es figura para las iglesias y cristianos en una autoevaluación, donde indistintamente de la época, hemos de ver cuál de las 7 descripciones aplica a nuestras vidas en lo personal, y de esa manera, comprendiendo y aceptando la figura en la que entramos. Tomemos el elogio, la crítica y la exhortación, para nuestro consuelo, atención y crecimiento. Qué bueno que todos fuéramos del tipo Filadelfia. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, 10-13. Capítulo 1. La Iglesia Evangélica, amigos. Los cuáqueros en Latinoamérica. Fuente principal, Dr. Edgar Amílcar Madrid Morales, de su Historia de los Amigos. Adaptado y completado por Víctor M. García con la colaboración especial del pastor Amílcar Sosa. Tema 1.1. ¿Quiénes son los amigos? Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Juan 15, 14, 15. En la restauración de la Iglesia de Cristo, a partir de la Reforma, surge un cúmulo de iglesias, todas ellas basadas en el Evangelio de Cristo, pero con diferentes énfasis denominacionales. Entre ellas destaca la Iglesia Los Amigos, conocida también como los cuáqueros, the Quakers. No surgió directamente de la Reforma, pero sí indirectamente, más bien como una extensión de la Reforma, a través de George Fox, en 1648, miembro inconforme con la reforma de la Iglesia de Inglaterra. Su énfasis por la santidad podría hacerle parecer wesleyana, pero no son wesleyanos, así como su pacifismo podría hacerles parecer menonitas, pero no son menonitas. En algo podrían parecerse a los pentecostales clásicos, pero no son pentecostales. Surgieron hace 360 años, 250 años antes que los pentecostales. Su avivamiento no es producto directo del avivamiento de Azusa. Tuvieron sus propios avivamientos. La palabra cuáque equivale a temblor. Por ello se les conoce como tembladores o cuáqueros. Un juez que juzgaba a un seguidor de Fox les bautizó así, como burlándose, pero después se interpretó como los que tiemblan ante la presencia del Señor. Esta manifestación se ve hoy en algunas iglesias pentecostales. En la actualidad, ya casi no se les conoce como cuáqueros, solo como amigos o los amigos. En el período anterior, vimos su origen justo al principio del período 6, en 1650, con George Fox como fundador. Al cabo de 250 años, ya existen en varios países, principalmente en Estados Unidos. Su expansión en América Latina y África empieza en este período 7, a partir del año 1902. Son una de las iglesias pacíficas, históricas, junto con los menonitas y los hermanos moravos. En representación de los cuáqueros de todo el mundo, 2 organizaciones cuáqueras recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1947, en reconocimiento a la labor internacional de socorro de los cuáqueros. La Iglesia Amigos también ha tenido presidentes aquí en Estados Unidos, lo ha hecho. Tiene el Premio Nobel de la Paz, tiene un lugar todavía en la ONU. Muchas iglesias no lo saben, pero realmente la Iglesia Amigos siempre ha sido una iglesia, como ya dije, humilde, obediente, ordenada, sin escándalos, sin ostentaciones y sin exageraciones. Y hemos vivido a través de 3 siglos de la misma manera. Tema 1.2. La base en Estados Unidos.
Ante un panorama mundial e interdenominacional, el movimiento cuáquero o de los amigos es relativamente pequeño, aunque tiene gran cobertura mundial. Sin embargo, ha sabido propagar sus ideas, colocando fuerte influencia de carácter mundial, tanto religiosa como social, política y aún legislativa. A la vista de todos están sus grandes contribuciones a la paz mundial, justicia social y dignificación de la mujer. La base principal de los amigos desde su origen fue en Filadelfia, Pensilvania, ciudad capital fundada por William Penn. Los primeros amigos en California llegaron como parte de la fiebre del oro de 1849. Con la llegada del ferrocarril transcontinental en 1867, más amigos se trasladaron al oeste, llevando consigo el espíritu de la santidad. La Iglesia Evangélica Amigos del Suroeste comenzó oficialmente en 1895 como una consecuencia de la reunión anual en Iowa. Amigos en el sureste son las iglesias locales en California, Arizona, Nevada y Utah. Desde el principio, Amigos del Suroeste hizo hincapié en la doble prioridad de la evangelización y la educación. El nombre original de la Reunión Anual de California de la Iglesia Amigos fue cambiado en 1986 a la Iglesia Reunión Anual Amigos del Suroeste. Tenemos iglesias también en todos los Estados Unidos, iglesias hispanas. Pues hay iglesias anglos, iglesias morenas, iglesias de asiáticos, farsi, etcétera, etcétera. Aquí en Estados Unidos estamos alrededor del mundo, en América, en Norteamérica, en Europa, en África y ahora en Asia, en la ventana 1040, haciendo la voluntad del Señor. Y Dios me permite estar aquí en Estados Unidos por hace unos 18 años. Y estoy en la Iglesia Evangélica Amigos de la ciudad de Bell. Iglesia Los Amigos Bell, California, primera iglesia hispana en Estados Unidos. En la Junta Anual de junio de 1999, la Iglesia Los Amigos en Bell fue elevada a la categoría de iglesia oficial, siendo la primera iglesia hispana en lograrlo en la organización, por su trabajo y esfuerzo en la evangelización y predicación en el sur de California. Actualmente, el pastor Amílcar Sosa es el director de Departamento Latino de Iglesias Amigos y director de Desarrollo de Iglesias Nuevas. Tema 1.3. Los Amigos en México. La obra en México es de las menores en el continente, a pesar de la cercanía con Estados Unidos. En noviembre del año 1871, llegaron al territorio mexicano los jóvenes misioneros Samuel Pordí y su esposa Guillerma, enviados por el Comité de Misiones de la Junta Anual de Richmond, Indiana, y se establecieron en la ciudad de Matamoros, del estado de Tamaulipas, fundando y apoyando iglesias. En 1877 establecieron el Colegio Juárez, el Instituto Penn, ambos en Ciudad Victoria, y el Colegio Hussey, en Matamoros. Esta labor educativa comenzó con preprimaria y primaria. Más tarde ofrecieron también instrucción secundaria, comercial y normal, preparando además técnicos en agricultura y ganadería. En el año 1913, se cerraron los colegios por 2 años como consecuencia de la Revolución Mexicana, y los maestros, por ser extranjeros, tuvieron que regresar a los Estados Unidos. Al pasar el conflicto, los maestros regresaron y se abrieron nuevamente los colegios, permaneciendo abiertos hasta 1930, cuando fueron clausurados definitivamente, como efecto de la cuestión política religiosa, de la guerra de los cristeros, de sacerdotes y pueblos católicos contra el gobierno de Plutarco Elías Calles. En ese tiempo, el Comité de Misiones de la Junta Anual de Richmond, en Indiana, sostenía la obra, pero en 1948 retiró su ayuda. Los diáconos y ancianos de la Junta Mensual de Ciudad Victoria decidieron afrontar la situación. Desde entonces quedaron sin pastor, esto por 21 años, hasta que la Junta reconsidera y envía un pastor desde Guatemala. En la ciudad de Matehuala, al norte del estado de San Luis Potosí, llegaron los misioneros Erwin Tabler y esposa Margarita, el 15 de noviembre de 1888. En la Ciudad de México hay una junta mensual afiliada a la Junta Anual del Pacífico y mantienen el funcionamiento de la Casa de los Amigos con su biblioteca George Fox. En 1965 inició la obra misionera en la Ciudad de México por parte de la Alianza Evangélica de los Amigos. En los últimos años, estas juntas mensuales
se han unido para formar la Junta Anual de México. Su actividad principal es la realización de obras sociales y filantrópicas. Tema 1.4. Los amigos en Guatemala. En la introducción se menciona a los misioneros y colportores Thomas Kelly y Charles Buckley, llegando a Chiquimula el 9 de julio de 1902, vendiendo Biblias. De ahí salen a iniciar la primera obra en Jocotán, quedando establecida la primera iglesia en 1906. Otra obra pionera fue en Tierra Colorada en 1910, donde encontraron fuerte resistencia. Esta fecha es también el inicio de su avivamiento en la zona, alcanzando varias iglesias. El 14 de octubre de 1927 llegó a Guatemala la misionera Inés Oakley, quien al estudiar el dialecto chortí rompió las barreras de la tribu chortí de Jocotán y los pocomanes de San Luis Jilotepeque. A finales de 1955 llegaron a Guatemala los misioneros Luis e Isabel de McNichols, quienes tomaron a su cargo la obra de Jocotán, abriendo nuevas puertas al progreso de esa región. Es digno de mencionar el trabajo llevado a cabo por diferentes misioneros amigos, principalmente entre los chortís, creando un alfabeto, traducciones, análisis de tierras, etc., para salvar sus almas y mejorar su nivel de vida. De estos misioneros sorprende y sobresale la labor de 4 mujeres pioneras. 2 de ellas haciendo un papel verdaderamente heroico al resistir la fuerte oposición, la carencia, la enfermedad, en un ambiente hostil, en un mundo muy diferente al suyo en los Estados Unidos. Ellas fueron Alicia Zimmer y Esther Bond, y posteriormente Ruth y Esther Smith y Corina Willman. Es triste y mal testimonio para el Evangelio el ver a algunos movimientos pentecostales y neopentecostales aprovechar el trabajo de los amigos de casi un siglo, para que, en una sola década, en los años 90, quitarles su feligresía e incluso iglesias enteras que habían sido levantadas con años de trabajo y sacrificio. La mayoría de esas iglesias que llegan a Jocotán hacen proselitismo entre las iglesias amigos, en lugar de evangelizar donde aún se desconoce el Evangelio. En 1998 entró el huracán Mitch, ocasionando grandes destrozos en el país, particularmente en la zona chortí. En este caso, la iglesia Embajadores Amigos contó con el apoyo de la iglesia menonita para socorrer a los necesitados y crear la colonia Shalom de 68 lotes. Este ejemplo de colaboración entre iglesias, bien haríamos en seguir todas las denominaciones. Tema 1.5. Los amigos en Honduras. En diciembre de 1909 se abrieron las fronteras hacia Honduras, con la conversión de Pedro Leiva. Miss Ruth Smith hizo un viaje a la frontera porque tuvo noticias de que allí había un hombre que tenía una Biblia. De modo que se fueron a buscarlo y hablarle del Evangelio. Por un solo hombre se aprovechó la oportunidad. Él les contó que muchos años antes él estaba orando lo mejor que podía y suplicó de Dios su ayuda para encontrar el camino, y Dios le mostró en visión a unas señoritas que llegaron con un libro verde que le mostrarían el camino a Dios. Con ellas ese día Pedro Leiva encontró al Señor y experimentó un gran cambio. Los que vivieron y oyeron su historia comenzaron rápidamente a contarla a otros, hasta que fue creciendo el número de creyentes en Honduras. En 1911 se hizo la entrada formal, llegando a Desmontes y aún más allá. Antonio Méndez oyó el llamamiento de Dios de trabajar en Honduras, y junto con Ciriaco Damaso, se fueron con una mula cargada de Biblias, Nuevos Testamentos y más literatura. Su campaña llegó hasta Tegucigalpa, llena de triunfos espirituales. Después Antonio y Ciriaco se trasladaron a La Esperanza. Por este tiempo, María Teresa Recinos estaba abriendo obra en Copán, Gracias, San Marcos y Ocotepeque. Lino Molina se estableció en Talgua, Fernando Martínez en Guarita y Pilar Álvarez en San Marcos de Ocotepeque. Desde entonces el Evangelio no se detiene.